¿Alguna vez te has preguntado por qué algunos rostros que alguna vez dominaron la pantalla, que cautivaron al público latinoamericano durante un tiempo, de repente cayeron en el olvido, desaparecieron o reaparecieron con una imagen completamente diferente? Los vimos en Rubí, 2004, bajo los focos, con su belleza, fama y papeles aparentemente insustituibles. Pero detrás de esas escenas glamorosas, la vida real de muchos actores no es tan idílica como el guión. Algunos han enfrentado años de rumores persistentes. Algunos han atravesado periodos de preocupantes problemas de salud. Algunos cargan con presiones personales que el público nunca ve en pantalla. Y también hay nombres que alguna vez estuvieron muy cerca de la cima, pero que luego desaparecieron gradualmente de la escena, dejando tras de sí un sinfín de preguntas sin respuesta. Bárbara Mori, Eduardo Santamarina, Jacqueline Bracamontes, Sebastián Rulli. Estos nombres no solo están asociados a una película famosa, sino también a toda una época de juventud para los espectadores. Pero, ¿qué sucedió realmente tras bambalinas? ¿Por qué algunos mantuvieron su posición mientras otros atravesaron periodos turbulentos? ¿Y cómo viven ahora? Después de todo lo que han pasado, quizás lo que se esconde tras las cámaras de Rubí sea mucho más complejo de lo que los espectadores imaginan. En el vídeo de hoy, repasaremos las historias de 14 actores famosos de Rubí, 2004, desde el deslumbrante brillo de la pantalla hasta los aspectos ocultos y poco conocidos tras el rodaje. Número 1. Bárbara Mori. Muchos espectadores probablemente aún recuerdan la mirada de Rubí frente al espejo, tan hermosa que inspiraba admiración y temor a la vez. No se trataba solo de un papel famoso, sino de una imagen que ha permanecido en la memoria del público durante mucho tiempo. Cuando Bárbara Mori apareció en pantalla en 2004, casi dominaba cada escena, hermosa, penetrante, fría y ambiciosa. Un tipo de personaje difícil de olvidar y difícil de separar de la actriz que lo creó. Rubí impulsó a Bárbara a la cima, convirtiéndola en uno de los rostros más prominentes de la televisión mexicana de la época. Pero pocos saben que, detrás de ese rostro deslumbrante se esconde una infancia muy turbulenta. En una entrevista posterior, Bárbara mencionó periodos de intensa violencia durante su niñez, incluyendo el alcoholismo de su padre, y esos recuerdos dejaron una profunda huella. Sus padres se divorciaron cuando era muy pequeña, y su infancia transcurrió entre Uruguay y México, no con abundancia, sino con una sensación de incertidumbre, teniendo que madurar más rápido que otros niños. Quizás por eso, a los 17 años, se independizó, y a los 19, se convirtió en madre. La propia Bárbara admitió más tarde que la maternidad a esa edad llegó demasiado pronto, pero fue una de las cosas más importantes de su vida. Lo que sucedió después fue aún más duro. Mientras el público seguía acostumbrado a ver a Bárbara como un ícono de belleza del cine latino, se enfrentó a un desafío completamente diferente. Un cáncer en etapa temprana. No un escándalo, ni rumores sobre su vida privada, sino un miedo muy real, silencioso, frío, y lo suficientemente poderoso como para hacer que uno se replantee toda su vida. Más tarde, al relatar esa experiencia, Bárbara no habló con sentimentalismo. Optó por afrontarla con más serenidad, como alguien que ha atravesado un profundo abismo y comprende que su cuerpo, el tiempo, la fama, nada dura para siempre. Su recuperación de la enfermedad no solo fue una buena noticia para sus fans, sino que también hizo que muchos espectadores la vieran bajo una luz diferente, menos glamurosa, pero mucho más profunda. Y hay un detalle que creo que muchos espectadores de Rubí en aquel entonces nunca notaron. Ese papel increíblemente exitoso se convirtió, sin querer, en una sombra sobre la carrera de Bárbara Mori. Cuando un personaje se vuelve demasiado famoso, el público a menudo deja de ver al actor como una persona y lo ve a través de las ideas preconcebidas del personaje. Para Bárbara, la imagen de esa mujer bella, seductora y ambiciosa la persiguió durante muchos años, hasta el punto de que la vida real y el personaje a veces se confundían ante el público.
Ese es el precio de la fama. Y también la soledad de una mujer que había vivido una infancia violenta. Se convirtió en madre demasiado pronto y luego tuvo que aprender a seguir adelante después de la enfermedad. Quizás por eso, al recordar a Bárbara Mori hoy, la gente no solo recuerda a una Rubí deslumbrantemente bella, sino también a una mujer que cayó muchas veces, solo para levantarse una y otra vez. Pero eso no es lo que más genera confusión en el público al mencionar el elenco de Rubí. Número 2. Eduardo Santamarina. Quizás tú y yo aún recordemos la imagen de Alejandro en Rubí. Un hombre refinado, apasionado y sereno, como si en medio de las intrigas y tormentas de la historia, fuera uno de los pocos que conservaba su sinceridad. Y fue precisamente por ese papel que Eduardo Santamarina dejó una profunda huella en el público. A principios de la década de 2000, era un rostro familiar en la televisión mexicana, apareciendo continuamente en películas exitosas, elegante, apuesto, y con casi todo lo que una estrella de cine necesita. Rubí fue un hito más que consolidó su posición, pero pocos saben que, detrás de esa apariencia sólida, Eduardo atravesó un período muy oscuro. Él mismo admitió abiertamente que alguna vez luchó contra el alcoholismo, y no fue una confesión a la ligera. En una entrevista, Eduardo dijo que sufrió mucho por su adicción y que tuvo que luchar durante mucho tiempo para mantenerse sobrio. En el momento de esa entrevista, dijo que llevaba más de 20 años sobrio. Ese detalle basta para comprender que las sonrisas en la alfombra roja no cuentan toda la historia del dolor que se vive a puerta cerrada. Lo que sucedió después generó aún más debate público. El matrimonio entre Eduardo Santamarina e Itatí Cantoral fue muy famoso en su momento, pero finalmente fracasó. Se casaron en 1999 y se divorciaron en 2004, justo cuando sus nombres estaban bajo un intenso escrutinio. Más tarde, al recordar ese periodo, Eduardo no recurrió a ataques ni quejas. Solo habló de la necesidad de comunicación y respeto, especialmente cuando hay hijos de por medio. Lo destacable aquí no es solo un matrimonio roto, sino la presión de que cada problema privado sea escrutado por el público. A veces, las celebridades no tienen derecho a derrumbarse en silencio. Se ven obligadas a ser fuertes incluso cuando están profundamente agotadas. Y hay algo que me hace sentir aún más lástima por Eduardo: que no oculte su vulnerabilidad. Muchas estrellas eligen mantener una imagen perfecta hasta el final. Pero Eduardo es diferente. Su disposición a admitir sus problemas pasados con el alcohol, sus etapas desorientadas y su necesidad de reaprender a equilibrar su vida, demuestra que detrás de la imagen masculina que proyecta en la pantalla, se esconde un hombre que ha superado la oscuridad. El público lo recuerda por sus brillantes interpretaciones, pero sus colegas y seres queridos probablemente lo comprenden desde otra perspectiva, la de un hombre que ha pagado el precio, se ha reformado y ha aprendido a bajar el ritmo para no perder de vista lo que realmente importa. Quizás por eso, al ver a Eduardo Santamarina hoy, no solo vemos a una estrella de la televisión mexicana que alguna vez fue muy querida, sino también a un hombre que ha lidiado con la fama, el desamor y batallas personales de las que no todos se atreverían a hablar. Pero entre el elenco de Rubí, Eduardo aún no es quien más sorprenderá al público. Número 3. Jacqueline Bracamontes. No podemos olvidar a Maribel de Rubí, la dulce y frágil joven que siempre amó con un corazón sincero. En medio de tanta intriga, dolor y traición en esa película, Maribel era como un raro momento de paz. Y gracias a ese papel, Jacqueline Bracamontes es recordada por el público no solo por su belleza como reina de belleza, sino también por su singular inocencia en pantalla. Después de Rubí, Jacqueline siguió ascendiendo, desde el título de Nuestra Belleza México 2000 hasta papeles protagónicos en telenovelas, y luego convirtiéndose en un rostro familiar de la televisión. En un momento dado, la gente la veía como un modelo a seguir casi perfecto, hermosa, famosa, impecable y siempre con una sonrisa radiante.
Pero pocos saben que detrás de esa sonrisa se esconde una herida que quizás ninguna madre pueda olvidar jamás. El 29 de marzo de 2013, Jacqueline dio a luz a gemelos. La niña nació sana, pero el niño, Martín, falleció por complicaciones respiratorias al nacer. Un momento que debería haber sido de inmensa alegría. Se convirtió en el recuerdo más doloroso de su vida. El público quedó conmocionado, porque Jacqueline siempre se había mostrado muy tranquila y fuerte. Pero ella admitió después que, en su interior, estaba realmente devastada. Relató haber llorado durante aproximadamente 1 mes y medio todos los días, no solo por el dolor emocional, sino también porque su cuerpo no se había recuperado del todo de la cesárea. Lo que más me impacta de Jacqueline es que no solo tuvo que soportar la pérdida, sino también la presión de estar bien. Una mujer famosa, una reina de belleza, una personalidad de la televisión. A veces el público exige inconscientemente que siempre estén guapas, siempre tranquilas, siempre sepan sonreír en el momento justo. Pero lo que sucedió después fue muy diferente. Jacqueline compartió abiertamente que sufrió depresión posparto, y ese dolor estaba inextricablemente ligado a la pérdida de su hijo. No fue una tristeza pasajera, fue como ser arrastrada a lo más profundo, justo cuando la gente pensaba que estaba experimentando la mayor felicidad. Estas confesiones hicieron que el público la viera bajo una luz diferente, ya no solo como la reina de belleza perfecta, sino como una madre que había experimentado una pérdida profunda. Y hay un detalle que pocos notaron. Jacqueline no exhibió ese dolor en público de forma dramática. Lo mantuvo en privado durante mucho tiempo, dentro de su familia, y solo lo contó cuando tuvo la calma suficiente para nombrar lo que había vivido. Quizás por eso el dolor en su historia resuena aún más, porque no fue una tragedia ruidosa, fue silenciosa. Pero perduró mucho tiempo. Después de ese suceso, la vida de Jacqueline cambió drásticamente. Sigue trabajando, sigue apareciendo en los medios, sigue construyendo su familia, pero en su interior es una mujer diferente, más amable, más profunda. Y quizás también comprende mejor que el glamour no puede proteger a nadie de las pérdidas humanas. Al recordar hoy a Jacqueline Bracamontes, la gente ya no solo la recuerda como Maribel o una reina de belleza impecable, sino también como una madre que experimentó simultáneamente alegría y dolor en aquel fatídico día. Pero entre el elenco de Rubí, Jacqueline aún no es el nombre que deja a muchos espectadores sin palabras durante más tiempo. Número 4. Sebastián Rulli. Quizás tú y yo aún recordemos a Héctor en Rubí, el encantador y adinerado hombre, tan enamorado que a veces se autolesionaba. Sebastián Rulli, por aquel entonces, tenía una presencia casi de estrella, alto, guapo, inteligente y con el carisma perfecto de un astro de las telenovelas en la cima de su carrera. Tras Rubí, su fama se disparó y continuó protagonizando una serie de importantes proyectos de Televisa. Para los televidentes, Sebastián era el tipo de estrella cuya sola presencia bastaba para mantener al público pegado a la pantalla unos segundos más. Pero pocos saben que detrás de esa imagen impecable se escondía un periodo de inmensa presión mediática sobre su vida privada. Sebastián se casó con Cecilia Galliano en 2007. Tuvieron un hijo, Santiago, y en 2011 se separaron públicamente. Ese divorcio no pasó desapercibido. Los medios de comunicación del espectáculo siguieron cada uno de sus pasos, desde los rumores de una ruptura hasta la disputa legal en torno al auto que mencionaron posteriormente. Para el público era tema de conversación, pero para los involucrados significó una familia rota a una edad muy temprana. Lo que sucedió después demostró el alto precio de la fama. Cuando un matrimonio de famosos se rompe, no solo pierden su privacidad, sino que se ven obligados a vivir bajo la constante especulación. Sebastián fue objeto de un escrutinio casi constante en su vida privada, su pasado con Cecilia, su paternidad y sus relaciones posteriores. Durante un tiempo,
El público dejó de verlo simplemente como un actor para convertirse en un personaje de la sección de espectáculos diaria. Y ese tipo de presión es agotadora, porque no llega de repente, sino que se mantiene durante un largo periodo. El hecho de que Santiago mantuviera contacto con ambos padres y que la propia Cecilia elogiara a Sebastián como un buen padre, demuestra que, al menos en la etapa más importante de su vida, intentó mantener el equilibrio para su hijo en medio del mundo adulto, tan comentado. Hay un detalle que me resulta bastante revelador. A pesar del intenso escrutinio al que fue sometida su vida privada, Sebastián rara vez canalizó ese agotamiento en confrontaciones públicas. Sus posteriores reflexiones sobre la sanación, el equilibrio interior y sus mensajes contemplativos sugieren que optó por sobrellevar la tormenta manteniéndose al margen en lugar de enzarzarse en escandalosos enfrentamientos. Eso no significa que no sufriera. Al contrario. A veces, quienes guardan silencio son quienes más tiempo necesitan sanar sus heridas. Y quizás debido a ese periodo turbulento, Sebastián en sus últimos años se muestra más reservado, tranquilo y menos ostentoso que su imagen glamurosa inicial. Lo que despierta la simpatía del público no es un escándalo específico, sino la sensación de que tras ese rostro familiar se esconde un hombre que también ha sufrido las presiones de la vida. Un matrimonio roto, la paternidad tras una separación y la sensación de ser juzgado más por su vida privada que por su trabajo. Es un cansancio difícil de describir con palabras, sobre todo para alguien que alcanzó la cima del éxito muy pronto. Al ver a Sebastián Rulli hoy, aún se percibe su carisma, pero si se observa con más detenimiento, también se aprecian las huellas de alguien que ha aprendido a mantener la compostura tras años que no fueron fáciles. Pero entre el elenco de Rubí, Sebastián Rulli aún no es quien ha recorrido el camino más sorprendente para el público. Número 5. Sebastián Rulli. Quizás muchos espectadores aún recuerden a Doña Refugio en Rubí, la madre trabajadora, con la mirada siempre llena de preocupación, como si con solo verla aparecer en esa casa pequeña, el público sintiera el peso de toda una vida de sufrimiento. Ana Martín no necesita actuaciones ostentosas para dejar huella. Solo necesita estar ahí para poseer el aura de una mujer que ha superado muchas adversidades. Y para quienes han amado el cine mexicano durante mucho tiempo, Ana Martín no es solo la madre de Rubí. Mucho antes, fue uno de los rostros más prominentes de la pantalla, con papeles protagónicos en Muchacha de Barrio, Gabriel y Gabriela, La Pasión de Isabela y El Pecado de Oyuki. Desde finales de los 70 hasta los 80, fue la época en que Ana Martín brilló con luz propia. Bella, perspicaz, de carácter fuerte y con un lugar muy especial en el corazón del público. Pero pocos saben que lo que realmente impactó al público sobre la trayectoria de Ana Martín no fue un gran escándalo, sino el paso silencioso del tiempo. Nunca se casó ni tuvo hijos. Un artículo de Las Estrellas incluso la mencionó como una de las artistas que rechazaron abiertamente la maternidad. Y más tarde, en otra entrevista, Ana Martín admitió que, al no tener hijos, cuando interpretó por primera vez a una madre, tuvo que presenciar un parto real para comprender lo que significaba ser madre. Ese detalle demuestra que algunos papeles no se basan en experiencias previas, sino en la observación, la compasión y su propia imaginación. Lo que sucedió después fue muy diferente del glamour de su juventud. Tras sus brillantes papeles protagónicos, Ana Martín fue pasando gradualmente a papeles secundarios. Madres, empleadas domésticas, ancianas de la familia, roles típicamente reservados para actrices mayores en la industria del entretenimiento. Y el público lo vio tan claramente que alguien le preguntó directamente en Instagram: ¿por qué siempre interpretas el papel de empleada doméstica? La respuesta de Ana Martín fue serena, pero también hermosa. Para una actriz, ningún papel es demasiado pequeño. Lo que importa es el proyecto y su contribución a todo el equipo. Suena bastante simple, pero cualquiera que lleve tiempo en la profesión entiende que detrás de esa afirmación se esconde una aceptación muy madura de las duras realidades del envejecimiento en la industria del entretenimiento.
Hay un detalle que me da aún más pena por Ana Martín, que incluso después de más de medio siglo en la profesión, sigue manteniendo una profesionalidad casi inalterable. A principios de enero de 2025, resbaló y cayó mientras filmaba un nuevo proyecto al aire libre. La noticia preocupó a sus fans, sobre todo porque tenía una edad en la que muchos de su generación ya se habían retirado de los platós. Pero Ana Martín les tranquilizó rápidamente, asegurando que el incidente no era grave y que estaba lista para volver al trabajo. Una mujer de casi 80 años todavía está en los platós, manteniendo el ritmo de su profesión. Suena admirable, pero también un poco desalentador. Da la impresión de que persevera, incluso cuando los papeles importantes en su vejez no llegan con la misma frecuencia que antes. Y quizás lo que más entristece a los espectadores de Ana Martín no es su soledad, tal como la perciben quienes no pertenecen a su círculo íntimo, sino la sensación de una vida dedicada por completo a su trabajo, a sus personajes, a la pantalla, para luego aprender a convivir pacíficamente con el cambiante foco de atención a medida que envejece. Pasar del centro de atención a la periferia del encuadre siempre es un camino difícil para cualquier artista, especialmente para una mujer. Pero Ana Martín no elige quejarse. Elige seguir actuando, seguir amando su profesión, seguir apareciendo con la dignidad de quien entiende que la fama puede cambiar. Pero la dignidad de un artista no debe perderse. Quizás por eso, cuando se menciona a Ana Martín hoy en día, la gente recuerda no solo a una antigua estrella, sino también a una mujer que ha capeado el temporal con un orgullo singular. Pero entre el reparto de Rubí, Ana Martín no fue quien aportó la mayor melancolía al ambiente tras las cámaras. Número 6. Manuel Landeta. Muchos televidentes probablemente aún recuerdan a Lucio de Rubí, un hombre de aspecto cansado, de pocas palabras, pero que cada vez que aparecía transmitía la sensación de haber comprendido las complejidades del dinero, la ambición y las negociaciones de la vida. Manuel Landeta es ese tipo de actor. No necesita esforzarse para dominar la pantalla. Basta con estar en el lugar correcto, hablar al ritmo adecuado, para que el público lo recuerde. Y para quienes han seguido las telenovelas mexicanas durante mucho tiempo, Manuel no es solo Lucio de Rubí. Desde la década de 1980, ha estado en la pantalla, incluso interpretando el papel principal en Martín Garatuza, para luego incursionar en el teatro, la música, la telerrealidad y el cine. Es una trayectoria lo suficientemente larga como para ser considerada perdurable, suficiente para que muchos piensen que merece un lugar aún más destacado en la memoria colectiva. Pero pocos saben que, detrás de ese rostro familiar, se esconde una profunda tristeza propia de la profesión actoral. Manuel Landeta tiene una larga trayectoria, un nombre, una profesión, pero también es uno de esos rostros que el público recuerda fácilmente, como diciendo, he visto a esta persona en tantas películas. Más que una estrella siempre en el centro de atención. Esto es lo que hace que su carrera sea tan impredecible, tan auténtica. A veces aparece con frecuencia, a veces muy poco. A veces le dan papeles importantes, a veces pasa a un segundo plano como personaje secundario. Y la sensación de estar encasillado como un actor de reparto de larga trayectoria, aunque nadie lo diga con dureza, es muy fácil de percibir al repasar toda su carrera, desde Rubí hasta muchos proyectos posteriores. Lo que sucedió después es aún más desalentador. En un video publicado en Instagram, el propio Manuel Landeta se dirigió a los productores, declarando sin rodeos que estaba desempleado, y que si había algún papel, deberían dárselo a él, y él crearía el personaje. A primera vista, muchos podrían verlo como una broma, un comentario ingenioso de alguien con experiencia. Pero al reflexionar más detenidamente, también es un recordatorio muy real de la precariedad de esta profesión. Porque cuando un artista lleva décadas en la profesión y aún tiene que decir, sigo aquí, sigo queriendo trabajar, detrás de ese ingenio seguramente se esconde una considerable ansiedad por las oportunidades, los ingresos
y la sensación de ser gradualmente olvidado por la industria. Hay un detalle que me hace sentir aún más lástima por Manuel Landeta. Nunca desapareció por completo del mundo de la interpretación. En 2024, seguía actuando en la Tiendita de los Horrores y participando en otras actividades artísticas. Esto significa que aún conserva la pasión por su oficio. Sigue en los escenarios. Sigue presente. Pero eso hace que la historia sea un poco más triste, porque demuestra que el problema no es que ya no sea capaz, sino que las oportunidades en la pantalla ya no le llegan con la misma frecuencia que antes. Hay artistas que no se derrumban por un gran escándalo o un acontecimiento dramático. Simplemente atraviesan en silencio un periodo en el que el trabajo disminuye, los papeles se reducen, mientras que aún tienen mucho que aportar. Y quizás lo que más entristece al público no es que Manuel Landeta haya perdido su gloria, sino la sensación de que ha dedicado casi toda su vida a su profesión, y aún así se enfrenta a una dura realidad. La fama no siempre garantiza la estabilidad. Hoy, la gente te recuerda. Mañana, el mercado cambia de gustos, surge una nueva generación de actores, y tienes que recordarle al mundo que sigues aquí. Manuel sigue en plena forma. Sigue teniendo su propio estilo único. Sigue siendo el mismo rostro que los fans de las telenovelas reconocerán a primera vista. Pero tras esa aparente calma, se esconde la historia de un artista que ha tenido que aprender repetidamente a mantenerse firme en medio de los periodos de calma de su carrera, cuando los focos ya no brillan con la misma intensidad de antes. Pero esa no es la clase de pérdida que más entristece a los espectadores del elenco de Rubí. Número 7. Roberto Vander. Muchos espectadores probablemente aún recuerdan a Arturo en Rubí. Un hombre de porte digno, algo distante y autoritario. El tipo de personaje que no necesita decir mucho para dejar huella. Roberto Vander es exactamente así. No es el tipo de estrella que salta a la fama con un solo papel, pero tiene un rostro que los cinéfilos latinoamericanos de toda la vida difícilmente pueden olvidar. Antes de Rubí, ya era conocido por sus papeles en grandes telenovelas, especialmente después de establecerse en México en 1980 y encontrar gradualmente su lugar en la televisión en español. Pero pocos saben que, detrás de esa calma se esconde un viaje que comenzó dejando atrás su lugar de nacimiento. El verdadero nombre de Roberto Vander es Frans Robert Jan van der Hoek, nacido en Laren, Holanda Septentrional, Países Bajos. Su vida no estuvo ligada a una sola patria, sino que transcurrió por muchos países latinoamericanos como Chile, Uruguay, Argentina y Brasil, antes de finalmente establecerse en México. Ese detalle basta para reflexionar. Algunos artistas no nacen de una base sólida, sino que deben abrirse camino a través de diversas tierras, idiomas y orígenes, para encontrar un lugar al que realmente pertenezcan. Lo que sucedió después fue particularmente especial. Roberto llegó a México tras participar en el programa musical Siempre en Domingo con Raúl Velasco, y luego pasó de la música a la actuación. Después de 3 años de gira, fue invitado a participar en Cuna de Lobos, una película que posteriormente se convirtió en un gran éxito para Televisa. Esa fue la puerta que le abrió las puertas a su carrera cinematográfica. Pero a partir de entonces, la trayectoria de Roberto Vander quedó estrechamente ligada al mercado latinoamericano. Allí floreció su éxito, allí se dio a conocer su nombre. Y al mismo tiempo, allí también se encontraron, en parte, los límites de su carrera. No es que le faltara talento, sino que algunos actores se adaptan tan perfectamente a un espacio cultural específico que, una vez que salen de él, sus oportunidades disminuyen visiblemente. Hay una melancolía silenciosa en torno a Roberto Vander. Tenía el porte de un protagonista, pero la mayoría de los recuerdos del público están ligados a importantes papeles secundarios, personajes que ayudaban a construir la trama, en lugar de ser el centro de atención. Trabajó con diligencia, tuvo una presencia duradera y un peso único en pantalla, pero no siempre se le dieron papeles protagónicos acordes con ese carisma. Y cualquiera que haya seguido la televisión latinoamericana durante mucho tiempo
sabe que esto no es raro. Muchos artistas talentosos son recordados por sus rostros conocidos y su prestigio profesional, no por una sucesión de papeles protagónicos. Quizás por eso, al mirar a Roberto Van der Rohe, vemos más que a un actor de la cultura rubí. Vemos la imagen de un artista que tuvo que dejar su tierra natal, viajar por muchos países, abrirse camino en el mercado latinoamericano y aceptar una carrera estable que no siempre estuvo en su mejor momento. No es una tragedia escandalosa, sino el sufrimiento silencioso de una persona talentosa, carismática y con una posición consolidada, pero que siempre parece un poco excéntrica. Y a veces son precisamente este tipo de historias las que despiertan aún más empatía en el público. Pero la historia del siguiente personaje tiene un tono aún más conmovedor y desgarrador. Número 9. Sergio Argueta. Muchos espectadores probablemente aún recuerdan a Paco en Rubí, un personaje tranquilo y discreto que no acapara la atención, pero que se siente increíblemente real. Sin ser ostentoso ni dramático. Pero cuanto más se le observa, más se aprecia el parecido de Paco con muchas personas de la vida real. Personas que permanecen en silencio ante grandes cambios. Y a veces son precisamente este tipo de personas las que dejan una huella imborrable. Sergio Argueta no fue la estrella más comentada de la película en su momento, pero aún así dejó su propia marca. Con una sola aparición en un papel perfecto, creó una sensación de cercanía y naturalidad, como si fuera un actor que comprendiera a la perfección su lugar en la historia. Según IMDb, Sergio Argueta es conocido por Rubí, 2004, Querida enemiga, 2008, y Mujer, Casos de la vida real, 1985. Pero pocos saben que a veces la tragedia de un artista no radica en escándalos o enfermedades, sino en tener potencial pero no alcanzar el nivel que el público cree merecer. En el caso de Sergio Argueta, sus apariciones públicas en Rubí y proyectos posteriores como Desde Gallola y Velo, de novia, impidieron que desapareciera por completo. Continuó su carrera, pero ese camino no parecía conducir a un verdadero salto a la fama que lo catapultara a la cima. Y esa es la silenciosa tristeza de la actuación. Cuando el público reconoce tu rostro, recuerda tus papeles, pero los medios no te dan mucho espacio para contar tu historia personal. Lo que sucedió después no hizo sino acentuar esa sensación. Si observamos lo que está disponible públicamente, Sergio Argueta tiene una presencia bastante discreta en los medios de comunicación convencionales. Pocas entrevistas importantes, pocos perfiles biográficos detallados. No es el tipo de artista que siempre está en el centro de las noticias del espectáculo. Y esa misma discreción hace que sea fácil olvidar que, para sobrevivir muchos años en esta industria, un actor de reparto tiene que ser tan persistente como cualquier otro. A veces, incluso más. Porque no viven de la fama deslumbrante. Viven de su arte, de la paciencia, de la capacidad de asumir un papel pequeño y hacerlo más memorable de lo que la gente espera. Fuentes existentes confirman que interpretó a Paco Gómez Gallegos en Rubí y participó en otros proyectos televisivos posteriormente, pero no hay indicios de un gran salto a la fama ni de una serie de papeles protagónicos destacados. De esto se desprende que su carrera se basa más en una presencia constante que en un gran éxito. Hay algo que siempre me desanima cuando veo casos como el de Sergio Argueta. Es la sensación de estar encasillado en la zona de confort de los papeles secundarios. Una vez que la industria se acostumbra a verte como alguien que rellena los huecos de la historia, rara vez se arriesgan a darte un papel central. No porque no seas lo suficientemente capaz, sino porque la industria televisiva suele operar en torno a rostros que ya han vendido publicidad, tienen una gran base de fans y han sido preseleccionados por el mercado. Como resultado, hay actores con talento, cualidades únicas y profundidad, que solo son recordados como ese tipo de esa película, no como estrellas con una historia que el público pueda seguir. Y quizás lo que más entristece a los espectadores no es que Sergio Argueta haya perdido algo significativo, sino la sensación de que nunca se le dieron las oportunidades suficientes para demostrar hasta dónde podía llegar.
Para algunos, eso es un fracaso. Pero para mí, es una forma de perseverancia digna de admiración. Permanecer en la profesión, aunque no esté en el centro de atención. Seguir apareciendo, aunque no sea el primer nombre que el público recuerde. Seguir presente en la memoria de quienes han visto a Rubí, aunque sea en un papel secundario. A veces son este tipo de personas las que, silenciosamente, ayudan a que una película conserve su esencia cotidiana. Pero el siguiente personaje conlleva un tipo diferente de arrepentimiento, y esa historia invita a la reflexión. Número 10. Gustavo Cárdenas. No podemos olvidar un rostro radiante en Rubí, no del tipo agresivo, sino uno que irradiaba juventud, elegancia y encajaba a la perfección con el ritmo de la televisión mexicana de principios de los 2000. Gustavo Cárdenas, o Jan, como lo conocía el público, era un artista fácilmente reconocible, no solo por su actuación en películas, sino también por su éxito en la música, el teatro y como un artista versátil en Televisa. A finales de los 90 y principios de los 2000, Jan era muy conocido. Tenía su propio disco, participaba en Soñadoras y de KDA, y seguía apareciendo en Rubí, Alborada, Heridas de Amor y muchos otros proyectos. Desde fuera parecía que alguien como él llegaría directamente a la cima de la actuación, pero pocos se dan cuenta de que esa misma versatilidad a veces puede convertirse en un punto de inflexión difícil. Cuando un artista abarca demasiadas facetas, cantar, actuar, presentar eventos, participar en eventos, el público lo recuerda de forma general, pero no necesariamente en profundidad en un solo ámbito. Tras un periodo de intensa atención en la pantalla, Jan fue apareciendo gradualmente como maestro de ceremonias, presentador de reality shows, festivales, certámenes de belleza y programas de televisión, desde Nuestra Belleza México hasta otros eventos importantes. Esto no fue un fracaso, pero sí evidenció un cambio claro. En lugar de seguir consolidándose como actor principal, se convirtió en un artista polifacético, lo que a veces provocó que su imagen como actor se desvaneciera ante el público. Lo que sucedió después es más lamentable que deplorable, porque, en realidad, Jan no desapareció. Siguió trabajando, siguió activo y presente en la industria del entretenimiento. Simplemente, ya no recibe la misma atención que en sus inicios. Un artículo de 2025 en Las Estrellas recordaba que Jan fue uno de los rostros más prominentes de la televisión mexicana a finales de los 90 y principios de los 2000, y planteaba la pregunta que muchos televidentes se habían hecho. ¿Qué pasó y por qué desapareció gradualmente de las telenovelas? La pregunta parece sencilla, pero para quienes se dedican a ello, es agridulce. Porque algunos artistas no caen por escándalos o grandes reveses, sino que simplemente se alejan del centro de atención cuando el mercado cambia de gustos, cuando surge una nueva generación de actores y cuando ellos mismos se ven obligados a elegir un camino diferente para sobrevivir. Un detalle que me hizo pensar mucho en Jan es que tuvo éxito tanto en la música como en la televisión, incluso ganando premios como presentador. Esto significa que no le faltaba talento. La dificultad radica en que la industria del entretenimiento rara vez espera a nadie por mucho tiempo. Si un artista no puede mantener su impulso en la pantalla, tiene que adaptarse, y a veces, esa adaptación viene acompañada de la sensación de haber perdido una posición que alguna vez estuvo tan cerca. Dar el salto a la presentación es una decisión práctica y valiente. Pero en el fondo, quizás la pregunta que muchos artistas se han hecho es, si hubiera seguido actuando, ¿habrían sido las cosas diferentes? Y quizás, lo que más entristece al público de Gustavo Cárdenas no es que abandonara el cine por completo, sino la sensación de que un rostro que alguna vez brilló tuviera que cambiar de rumbo para seguir en la profesión. No es algo ostentoso, no es excesivamente trágico. Simplemente una retirada muy real, de alguien que alguna vez estuvo tan cerca del estrellato. Pero el siguiente personaje evoca una sensación de arrepentimiento aún más clara. Número 11. Marco Méndez. Muchos televidentes probablemente aún recuerdan a Luis en Rubí.
un joven apuesto y carismático que apareció en el ambicioso mundo de la serie. Una pequeña pero perfecta pieza de la telenovela mexicana de la época. Para Marco Méndez, Rubí también fue uno de los primeros hitos que lo ayudaron a darse a conocer. Su ascenso fue bastante típico para un joven actor de Televisa. Estudió en el CEA. Comenzó con papeles pequeños y poco a poco fue apareciendo con más frecuencia en series de televisión. Después de Rubí, Marco continuó participando en una serie de proyectos como Contra viento y marea, La verdad oculta, Muchachitas como tú, Querida enemiga, Triunfo del amor y muchos otros. Viendo esta lista, es evidente que nunca le faltaron oportunidades en su carrera, pero pocos saben que en el mundo del espectáculo existe una presión que no es tan ruidosa como los escándalos, ni tan visible como una enfermedad. Es la sensación de trabajar de forma constante y sin descanso, pero sin llegar a tener un papel decisivo que te catapulte al estrellato. Marco Méndez es ese tipo de actor. Lleva muchos años en la industria. Cada papel es completo. Su imagen siempre está impecable. Su presencia es lo suficientemente llamativa como para que el público lo recuerde. Pero hablar de un papel que haga que el público piense inmediatamente en él no es fácil. Y eso es lo que desanima a la gente. Porque a veces, un artista no fracasa por falta de talento, sino porque en un mercado con tantas caras, tantos ídolos masculinos, tantas opciones, tener talento no basta. Lo que sucedió después solo demuestra lo feroz que es esa competencia. Al observar la trayectoria de Marco, queda claro que nunca ha abandonado la profesión. Por el contrario, siguió apareciendo en películas desde la década de 2000 hasta hace poco, con proyectos como Por amar sin ley, Amor dividido y Nadie como tú. Esto significa que aún gozaba de la confianza del público, que seguía teniendo un lugar en la industria, y que no había desaparecido de la pantalla. Pero esto también revela otra verdad. En el mundo del espectáculo, algunas personas duran mucho tiempo, pero aún así, tienen que seguir demostrando su valía. Sin un papel emblemático, cada nuevo proyecto es como empezar de cero. Y para un actor que tiene que mantener su imagen, carisma y talento durante muchos años, esa presión no es poca. Hay un detalle que creo que muchos espectadores de Rubí en aquel entonces quizás no notaron. Marco Méndez estudió arquitectura antes de dedicarse a la actuación, y luego se unió al CEA de Televisa entre 1999 y 2001. Esto demuestra que no era alguien que simplemente siguiera la fama desde el principio, sino que en ocasiones se encontró en una verdadera encrucijada en su vida. Y quizás, a lo largo de su trayectoria, se habrá preguntado a menudo, ¿voy por el buen camino? ¿O simplemente intento mantenerme firme en una competencia que nunca es fácil? Ser un actor joven es difícil. Ser un actor joven y apuesto, aparecer en un ecosistema lleno de rostros prominentes como el de Televisa, es aún más difícil. Un solo paso en falso, y puedes quedarte atrás de inmediato. Lo que hace que los espectadores sientan lástima por Marco Méndez no es un evento particularmente dramático, sino la sensación de que siempre estuvo muy cerca de un punto de inflexión importante, pero ese punto de inflexión nunca pareció llegar del todo. Tenía la apariencia, tenía el talento, tenía una trayectoria consolidada, tenía una presencia duradera, pero el mundo del espectáculo a veces es cruel, ya que no solo pregunta si eres bueno, sino si tienes la suerte de ser visto en el momento justo. Marco continúa su carrera, mantiene su imagen y ha navegado por los años del cine mexicano con notable profesionalismo. Pero quizás sea precisamente esa perseverancia lo que lo hace aún más entrañable. Porque es el tipo de actor del que el público siempre piensa, esta persona debería haber alcanzado aún más fama. Y quizás por eso, entre el elenco de Rubí, Marco Méndez es uno de los rostros que más nostalgia despierta. No porque haya desaparecido, sino porque permaneció, intentando aferrarse a su lugar en una competencia feroz e interminable. Pero el siguiente personaje trae consigo una tristeza de una manera muy diferente. Número 12. Patti Díaz. La imagen que se nos quedó grabada es la de Cristina en Rubí. La hermana menor, dulce y paciente,
que siempre parecía contrastar radicalmente con la frialdad y la ambición de Rubí. En medio de una película llena de conflictos emocionales, Cristina es como un rayo de ternura, y es por eso que Patti Díaz, aunque no sea el rostro más llamativo del filme, deja una huella imborrable en los espectadores. Antes de Rubí, ya era conocida por el público gracias a Luz Clarita, la usurpadora, Rosalinda. Lo que significa que Patti no era una desconocida en esta película. Tuvo una trayectoria impresionante en la televisión mexicana, pasando de modelo a actriz, estudiando en el CEA, y participando constantemente en numerosas telenovelas desde mediados de los 90. Pero pocos saben que esta larga y exitosa carrera estuvo acompañada de una profunda tristeza. Tras Rubí, Patti Díaz continuó su carrera, apareciendo en numerosas películas como Mundo de Fieras, Mi adorable maldición, Por amar sin ley, Soltero con hijas, Nadie como tú y más recientemente, Me atrevo a amarte. Esto significa que no desapareció de la televisión. Sin embargo, lo que sucedió después fue bastante diferente de lo que muchos espectadores podrían haber esperado. No consiguió otro papel decisivo que la catapultara a un nuevo nivel de fama. Es una decepción común en el mundo del espectáculo. Trabajar con constancia, tomarse la profesión en serio, pero que la atención no siempre se centre en ella. Hay un detalle que me da aún más pena por Patti Díaz. Su trayectoria es exactamente igual a la de muchas actrices de la pequeña pantalla. Joven, guapa, profesional, conocida por el público, pero tras superar algunos de los mejores momentos de su carrera, las oportunidades empiezan a cambiar. No es una desaparición total. Simplemente, los papeles que realmente captan la atención del público son cada vez menos frecuentes. Cuando un actor deja de protagonizar papeles principales, es más probable que el público lo recuerde por nostalgia que por su presente. Es triste, porque el artista sigue trabajando, sigue contribuyendo, pero la sensación de estar en el centro de atención ya no es la misma. Los datos disponibles indican que Patti seguirá activa hasta 2025, pero principalmente en papeles secundarios y menores, en lugar de un nuevo éxito. Y quizás, lo que más entristece al público no sea un gran acontecimiento, sino ese silencio. Patti Díaz sigue ahí. Sigue siendo parte del mundo de las telenovelas mexicanas. Sigue siendo el rostro que cualquiera que haya visto Rubí reconocerá de inmediato. Pero con el paso del tiempo, parece alejarse cada vez más del foco de atención. Sin escándalos. Sin revuelo. Fue un declive muy sutil, pero suficiente para lamentar la pérdida de un rostro que alguna vez tuvo tanto potencial para generar un impacto aún mayor. Algunos artistas son recordados por su glamour, pero a Patti Díaz se la recuerda por su dulzura, su perseverancia y una pizca de imperfección difícil de expresar con palabras. Pero el siguiente personaje tiene un carácter completamente distinto, y su historia no es menos conmovedora. Número 13. Ingrid Martz. Quizás tú y yo aún recordemos a Lorena en Rubí, un rostro bello y moderno que encarnaba la elegancia del cine mexicano de los 2000. En aquel entonces, Ingrid Martz tenía un estilo muy particular, discreto, pero suficiente para llamar la atención. Y de hecho, Rubí no fue el único hito en su carrera. Antes y después de esa película, Ingrid alcanzó muchos logros importantes, desde Amor Real hasta Pablo y Andrea, y luego papeles más destacados en Tormenta en el Paraíso, La que no podía amar, Qué pobres tan ricos, Antes muerta que Lichita. En otras palabras, durante un tiempo, Ingrid Martz estuvo presente en la pantalla con una presencia constante y brillante, como si siempre hubiera pertenecido al lugar donde brillaban los focos. Pero pocos saben que lo más difícil para muchas actrices no es la fama, sino mantener esa presencia cuando su vida personal comienza a cambiar. Para Ingrid, ese punto de inflexión llegó cuando se casó y se convirtió en madre. La información pública indica que se casó, tuvo una hija llamada Martina. E incluso en 2023,
seguía apareciendo con su esposo e hija en eventos en la Ciudad de México. A simple vista, es una imagen hermosa y completa. Pero cualquiera que lleve tiempo en la profesión entiende que detrás de esos momentos familiares apacibles se esconden innumerables sacrificios. Porque para una actriz, una pequeña disminución en su ritmo de trabajo puede cambiar rápidamente su posición en pantalla. Lo que sucedió después es muy similar a lo que sienten muchas mujeres en el mundo del espectáculo. Tras dar a luz, Ingrid continuó su carrera como actriz, participando en proyectos como Mi camino es amarte, en 2022, y Vencer la culpa, en 2023. Esto significa que no abandonó la actuación. Pero para ser honestos, su frecuencia y protagonismo ya no son los mismos. De ser un rostro que aparecía constantemente en papeles protagónicos, Ingrid entró gradualmente en una fase diferente, menos llamativa, menos frecuente y menos central. No es exactamente una tragedia dramática, pero sí una punzada de tristeza muy real. Cuando aún conservas la profesión, aún tienes el talento, pero los focos ya no te esperan como antes. Hay un detalle que creo que muchos espectadores comprenderán de inmediato. Ingrid Martz no es alguien que simplemente interpreta un papel y luego desaparece. Tiene una sólida base, habiendo estudiado en el CEA de Televisa, ascendiendo a través de numerosos proyectos, a veces interpretando papeles protagónicos, a veces papeles importantes en series de larga duración. Una persona así, si se la juzgara únicamente por su talento, debería haber mantenido su éxito y fama durante mucho más tiempo. Pero el mundo del espectáculo no se basa solo en el talento. También influyen el momento oportuno, la cobertura mediática y la capacidad de aparecer con regularidad. Y cuando una mujer decide dedicar más tiempo a su familia e hijos, ese paso atrás a veces significa ceder su lugar a otras caras que están ascendiendo rápidamente. Lo que hace que la gente sienta lástima por Ingrid Martz no es que haya desaparecido por completo, sino la sensación de que tiene que aprender a aceptar una versión diferente del éxito. Ya no son los años de apariciones constantes. Ya no es la sensación de que su nombre siempre esté entre los más comentados. Ahora lleva una vida más equilibrada, más cálida, pero también más tranquila. Quizás por eso, al recordar a Ingrid hoy, la gente no solo la Lorena de Rubí o sus papeles más brillantes de su época dorada, sino también la imagen de una mujer que ha superado la etapa en la que tenía que elegir entre mantenerse en el candelero y cuidar de su familia. Y a veces, desaparecer de los focos no significa que el artista haya perdido impacto, sino simplemente que su vida ha priorizado otra cosa. Al final del video de hoy, quizás lo que perdure no sea solo la belleza, la fama o los papeles que marcaron la juventud de tantos espectadores, sino la sensación muy real de que, tras los focos, cada persona cargaba con sus propias heridas. Algunos superaron enfermedades. Otros sufrieron rupturas matrimoniales. Algunos aceptaron en silencio que ya no estaban en el centro de atención. Y algunos tuvieron que cambiar por completo sus vidas, sus sueños, solo para aferrarse a lo que más les importaba. Al recordar al elenco de Rubí, 2004, no solo recordamos los rostros que hicieron de esta película un clásico, también vemos en ellos a personas muy reales, vulnerables, que sufrieron pérdidas, que se sintieron solas, pero que aún así siguieron adelante a su manera. Si también te encantó Rubí y te conmovieron las historias tras la pantalla, por favor, deja un comentario contándonos con qué personaje sentiste más empatía. Y no olvides darle a me gusta, compartir el video y suscribirte al canal para que podamos encontrarnos de nuevo en más historias emotivas como esta.